Hoy día hablaré sobre validación de clústeres. ¿Es necesario validar los clústeres? La respuesta, sí, es muy necesario. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en clasificación, lo que vimos antes, cuando uno está creando un clasificador, una parte integral del proceso es la validación. Entonces queda la impresión que en clustering no fuera necesario evaluar, pero el problema es que cualquier algoritmo de clustering va a producir resultados. Entonces podría ser que en realidad yo no esté descubriendo ningún patrón interesante en mis datos, pero este algoritmo a mí me genera un resultado y yo no tengo cómo saber si ese resultado es bueno o no. ¿A qué me refiero? O sea, es como un poco difícil de dimensionar de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa? Yo podría tener datos, lo que trata de hacer el clustering es encontrar una estructura válida en los datos, es decir, tengo estos datos y es posible que tengan unas categorías por debajo. Si estuviéramos viéndolo en un espacio bidimensional, lo que veríamos sería que se agrupan, ¿cierto? Nuestros datos. Pero quizás nuestros datos no tienen esa tendencia y nosotros no tenemos cómo saberlo sin hacer validación. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico el clustering, ¿qué es lo que va a pasar? El clustering me va a entregar clúster, va a decir siempre, mira, existen estos grupos. Lo que no me va a decir es si los grupos son buenos o son malos. Entonces nosotros necesitamos validar para ver si es que el algoritmo de clustering que elegimos fue el correcto. Quizás el algoritmo que elegimos no era el que me servía para encontrar la estructura que tenían mis datos. Y si es que nuestros datos tienen de verdad una estructura por debajo, quizás no la tienen. Quizás no tiene ningún sentido que yo encuentre clúster con la métrica de distancia que estoy usando, con el algoritmo que estoy usando o con la cantidad de clúster que estoy usando. Por eso es muy importante validar. Cuando hablamos de clasificación supervisada, es clasificación, ¿cierto? Cuando hablamos de clasificación no supervisada, estamos hablando normalmente de clustering, aunque existan otros métodos de clasificación, pero normalmente es clustering. Entonces existe una diferencia. Cuando yo estoy hablando de clasificación acá, voy a tener en el fondo una función que yo asumo es la verdad absoluta, que dado un punto me va a entregar su categoría, la categoría a la cual pertenece en clasificación. Entonces yo tengo un set de datos que está etiquetado y ese conjunto de datos yo lo voy a usar para entrenar un modelo. Cuando yo entreno un modelo, lo que estoy tratando de hacer en realidad es aproximar una función g que se parece a esta f. Y mientras más parecidas sean, o sea, mientras menor sea su diferencia, es el criterio que yo voy a tratar de optimizar para encontrar el mejor modelo posible. Y voy a poder comparar distintos modelos en base a esta cierta diferencia. Y yo tengo métricas súper claras para medir el desempeño de un modelo. En cambio, en clustering, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un modelo por debajo que puede estar generando estas categorías que desconocemos. No tenemos datos para entrenar, tenemos datos sin etiquetas. No sabemos cuál es la función que queremos aprender y no tenemos cómo medir la distancia entre las categorías que nosotros encontramos, porque ni siquiera construimos un modelo, solo encontramos categorías y la función que desconocemos, ¿cierto? Entonces no está bien definido el criterio para encontrar clústeres. ¿Cómo saber si nuestros clústeres son buenos? No tengo una respuesta. No tengo una respuesta absoluta para eso. Existen distintos criterios y va a depender de la aplicación. Entonces, ¿por qué queremos evaluar? El clustering muchas veces es parte de un proceso exploratorio. Nosotros quizás en la parte de exploración inicial de datos, esto es algo que yo les recomendaría hacer para la gente que está iniciando un proceso de minería de datos, es por ejemplo aplicar clustering utilizando distintos criterios, distintas métricas, distintos algoritmos para ver qué categorías descubren. Entonces muchas veces yo voy a utilizar el clustering para ver qué patrones existen o qué ideas me da el clustering sobre mis datos. También evaluar va a ser necesario siempre. Cada algoritmo parece necesitar su propio tipo de evaluación. Por ejemplo, en K-means yo puedo evaluar usando la suma de los errores al cuadrado, pero eso no me va a funcionar en DBSCAN.
Es esencial la evaluación porque siempre podemos encontrar clústeres, incluso en datos que no tienen ninguna estructura por debajo. Por ejemplo, si yo genero datos aleatoriamente, igual al aplicar todos los algoritmos de clustering me van a generar clústeres. Entonces necesito ver qué tan buena calidad tienen esos clústeres. Entonces evaluamos para evitar encontrar patrones en el ruido. El ruido no tiene patrones. Nosotros si no evaluamos vamos a encontrar patrones en el ruido. También para comparar distintos algoritmos de clustering. ¿Cómo sé yo si estos datos en realidad tenían una tendencia de agrupación globular o quizás tenían tal vez regiones continuas de datos y me habría servido más de Vscan? ¿Cómo lo puedo saber? Evaluando. ¿Cómo puedo también saber cuál es la cantidad de clústeres correctos? La única forma va a ser evaluar. Comparar una solución con cierto número de clústeres con otras soluciones con distintos números de clúster y ver cuál da mejores métricas. También yo quizás voy a querer comparar dos clústeres para ver cuál es el mejor, cuál es el más cohesionado, cuál es menos cohesionado de esos clústeres. Acá hay un ejemplo. Yo podría encontrar clústeres en datos aleatorios. Supongamos acá que tenemos un conjunto de puntos generados en un espacio bidimensional, que es este que estoy señalando ahora, que ha sido generado aleatoriamente en ese espacio. Estos datos no tienen ningún patrón por debajo, nada. Si yo a esos datos les aplico DBSCAN, que es este cuadro que estoy señalando ahora con mi puntero, voy a encontrar tres clústeres distintos. Voy a encontrar estos verdes, voy a encontrar estos azul oscuro y voy a encontrar estos de acá. Y además voy a tener algunos puntos de ruido por ahí. Según DBSCAN, esos son los clústeres correctos. Si yo aplico otro algoritmo de clustering, Complete Link, voy a encontrar este clúster verde acá, este clúster azul y este clúster rojo. Si yo en cambio aplico K-means, voy a encontrar otros tres conjuntos de clúster. Todo esto es solo si yo si yo le digo a los algoritmos que quiero encontrar 3 clústeres. Si yo le dijera que quiero encontrar 4 clústeres o 5 clústeres, van a ser distintos. Igual va a encontrar clústeres. Entonces se fijan que en este caso, que yo tenía puntos aleatorios, de verdad no existía ningún patrón, no existen ninguna categorías reales debajo de mis datos, pero los 3 algoritmos que probé para 3 clústeres están encontrando distintas soluciones. ¿Cómo sé yo cuál de estas soluciones está buena? ¿Y cómo sé yo que ninguna de estas soluciones es buena? Para eso tengo que evaluar, ¿ya? Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a tener voy a estar trabajando, me van a pedir hacer un análisis con clustering o yo voy a decidir hacer un análisis con clustering y voy a presentar estos resultados como si fueran correctos. Yo encontré estos conjuntos en los datos. Los perfiles de los clientes que compran en la empresa se dividen en 3 conjuntos claros. Si yo no evalúo, podría estar mostrando cualquier cosa que no tiene ningún sentido. ¿Qué aspectos tiene la validación? Lo que queremos hacer con la validación es 1. Determinar si existe una tendencia real de agrupamiento de nuestros datos, clustering tendency. Si nuestros datos tienen una estructura no aleatoria. Esto significa la estructura que yo estoy encontrando. Estos conjuntos de elementos que yo estoy encontrando no corresponden a ruido. No ha sido generado aleatoriamente. ¿A qué me refiero? Lo he repetido harto, pero ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo genero puntos aleatoriamente, si yo tomo un montón de bolitas y las tiro al suelo, algunas van a quedar más cerca de otras por aleatoriedad. Pero eso no significa que en realidad haya existido una función que hizo que esos elementos me quedaran más cerca unos de otros o que de verdad tengan características que hagan que estén unos más cerca de otros. No significa nada, es solo aleatoriedad. Entonces lo que nosotros queremos saber es si nuestros conjuntos se diferencian significativamente de los que uno encontraría por aleatoriedad. También lo que queremos hacer al validar podría ser encontrar el número correcto de clústeres. Si yo no tengo idea cuántos clústeres tienen mis datos, voy a tener que comparar una solución, por ejemplo, generando 3 clústeres
4 clústeres, 5 clústeres, 10 clústeres, 1000 clústeres. ¿Cómo voy a saber cuándo me estoy aproximando al número correcto de clústeres? Con validación. También podemos querer saber que también se ajustan nuestros resultados a los datos sin consultar datos externos. Entonces, para eso voy a querer evaluar o comparar nuestros resultados con datos externos. Por ejemplo, yo podría tener, quizás algunos de mis datos están etiquetados por expertos, pero son muy poquitos para construir un clasificador. Quizás yo voy a tratar de descubrir cuáles son esas categorías y para contrastarlas con los datos que ya tengo etiquetados voy a evaluar. Vamos a ver las distintas formas en que se hacen estas cosas durante esta clase. Y también yo podría querer comparar dos conjuntos de clúster para saber cuál es mejor.